Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el repaso semanal que le pegamos a la vida a la comunidad cristiana que peregrina aquí en la diócesis de Toledo. Participen de esta nueva entrega que hemos confeccionado hilvanando las novedades y la actualidad de los últimos 7 días en nuestra iglesia local. Queremos acercarles los acontecimientos y los rostros con los que se construye nuestra vida diocesana. Nosotros los aderezamos con coherencia, los simplificamos en lo que podemos y los emplatamos para presentárselos todo lo mejor que ustedes se merecen. Ya nos dirán. Comenzamos. Con el lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad», celebró la Archidiócesis la Jornada de la Vida Consagrada en el día de la presentación del Señor, el pasado viernes 2 de febrero. Esta jornada es siempre una buena ocasión para hablar al pueblo cristiano de la belleza de la vida consagrada y para dar gracias a Dios por la presencia en nuestra archidiócesis de tantos hermanos y tantas hermanas que, profesando los consejos evangélicos, se han consagrado y con su labor hacen crecer el reino desde el claustro o el ejercicio de la caridad. En este día, fiesta de la presentación de Jesús en el templo, la Iglesia celebra la 28ª edición de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Un día para, ante todo, conocer y rezar por nuestros hermanos consagrados. Es verdaderamente importante para concienciar a toda la Iglesia de la riqueza y del valor de esta vocación concreta que es la consagración. Aquellos hermanos y hermanas nuestros que, profesando los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, consagran su vida a Dios en el seno de la Iglesia. Una jornada en la que los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, con su lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad», incluyen la plegaria evangélica con la actitud de quien se sabe llamado por Dios. La dimensión profética de la vida consagrada nos está hablando de esto, ¿no? Que ellos están aquí para que, viviendo los valores del reino, con ese estilo de vida al que el Señor les llama, que fue el mismo estilo de vida de Jesús, pobreza, castidad y obediencia, recordarnos a todo que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Nuestra Archidiócesis de Toledo presenta una gran riqueza en cuanto a las diferentes formas que existen de vida consagrada. Momento propicio este para hacer memoria y ser agradecidos con quienes sostienen la Iglesia. Lo que no puede hacer nadie es sustituir a lo que es la vida consagrada, lo que es la vida religiosa. Eso no lo puede nadie, lo que sois, no lo que hacéis. Está claro que los laicos pueden llevar guarderías y colegios y lo harán también muy bien, o incluso mejor en muchas cosas, pueden ser, ¿por qué no? Lo que no puede nadie es sustituir en los pueblos. Yo veo en los pueblos donde se ha cerrado el drama de la gente, porque pues son realmente el alma, si los monasterios y tal, la vida consagrada, la vida religiosa es el alma de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Son las que están ahí como alentando la alegría, la vida, la esperanza, ¿no? El convento de Santo Domingo el Antiguo acogía a las 5 la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Este sábado ha comenzado en Toledo una nueva edición de la Escuela Cofrade que se fundara ya por el año 21. Más de 30 personas participaron en una jornada que trató 2 temas de calado para que estas organizaciones de piedad popular puedan cumplir con su misión eclesial. Para ir abriendo boca, de lo primero que se ha disertado ha sido sobre el Código de Derecho Canónico. Luego ya a última hora se ha abundado en el modo de llevar a cabo el primer anuncio. Este fin de semana se lleva a cabo en Talavera de la Reina. La Delegación de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías de Toledo ha organizado una nueva edición de la Escuela Cofrade Diocesana, que se celebrará los sábados de este mes de febrero. El pasado sábado los salones de Apostolado Seglar acogían el primero de estos encuentros. Hay hermandades que se saben con una pertenencia a la parroquia, a la Iglesia diocesana, a la Iglesia universal, que se saben con una vocación cofrade de servicio a la comunidad cristiana. Es decir, nosotros hemos recibido un carisma de Dios, una vocación, que es la vocación a ser cofrade. Que algunos nos digan capillitas y todas estas cosas, pero es una vocación. Como la catequista o el catequista tiene la vocación de enseñar, como la persona que trabaja de voluntario en Cáritas tiene la vocación de servir en la caridad.
El delegado de Catequesis ofreció una conferencia sobre el primer anuncio y el vicario para Asuntos Económicos explicó qué dice el Código de Derecho Canónico sobre hermandades y cofradías. Es un código que intenta vivir o expresar, hacer ley, lo que la Iglesia vivió como reforma en el Concilio Vaticano II, que fue el gran acontecimiento del siglo pasado y que marca la historia de la Iglesia, y entiendo que la va a marcar por mucho tiempo, porque al final fue una mirada a la Iglesia que siempre es nueva y que siempre vive de la tradición. Como dice el Evangelio, saca un buen padre de familia que saca de lo viejo y de lo nuevo, pues es lo que intentó hacer el actual Código de Derecho Canónico. Este sábado comienza esta edición de la Escuela Cofrade en Talavera de la Reina. Será a las 10:30 de la mañana en la Casa de la Iglesia. Mientras tanto, la Delegación de Liturgia celebró su tradicional encuentro anual de formación para lectores y ministros extraordinarios de la Eucaristía. La parroquia Santa María de Benquerencia acogía a más de 100 personas para participar en este encuentro donde se reflexionó sobre la doble mesa de la palabra y la Eucaristía. Desde la delegación no pueden estar más satisfechos de estas citas, que ellos aspiran a que se conviertan para todos los que ejercen estos ministerios y profundicen en el servicio que se les ha confiado. Este sábado se ha celebrado la 7ª jornada de formación para lectores y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en la Archidiócesis de Toledo. El que cuidemos la liturgia, las lecturas, nuestra participación interior y exterior, pues es fundamental pues para la vida de la Iglesia. Así que yo aliento a don Rubén a seguir en este ministerio como delegado de liturgia, y os aliento también a todos vosotros a hacer cada vez mejor las celebraciones, y os aliento también en vuestra devoción, en vuestra piedad y en vuestra participación en la liturgia. Me alegro mucho que estéis aquí. La parroquia de Santa María de Benquerencia acogía este encuentro en el que se abordó el motu propio Aperuit Illis, con el que el Papa Francisco instituía el Domingo de la Palabra, y se señalaba la importancia de la celebración de la doble mesa, de la palabra y de la Eucaristía. Al fin y al cabo, cuando tomamos ese contacto con la palabra de Dios, directamente debería de ser el Evangelio. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía y llega el momento del Evangelio, nos ponemos de pie. Incluso nos presignamos, incensamos, besamos el Santo Evangelio. ¿Cuánto debe el hombre al Evangelio, no? Más de 100 personas participaron en este encuentro que comenzó reflexionando sobre la lectura de la Sagrada Escritura a cargo del profesor don Valentín Aparicio Lara. La parroquia de Camuñas recibió el pasado sábado, de manos del señor arzobispo, una sagrada reliquia de la verdadera cruz de nuestro Señor, lo que tradicionalmente hemos venido llamando un lignum crucis. La entrega de esta reliquia a la parroquia ha sido posible gracias a la Asociación Internacional de la Vera Cruz, que entre sus muchas tareas se dedica a rescatar astillas de la cruz de Cristo para ponerlas a buen recaudo. A la recepción en Camuñas acudió el señor arzobispo, acompañado de un enorme séquito de piedad y vida cristiana. Son imágenes de la procesión que se celebraba este sábado en la localidad de Camuñas, donde recibieron de manos del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, un lignum crucis, una sagrada reliquia de la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. La entrega de esta reliquia a la parroquia ha sido posible gracias a la Asociación Internacional de la Vera Cruz, ya que estuvo insertada en una cruz pectoral de un obispo, cayó en manos privadas y ha sido rescatada en Roma para ser ahora objeto de culto. Para nosotros, para nuestro pueblo, es el día de mayor gloria para la devoción de la Santa Vera Cruz en nuestro pueblo. Una maravilla en el que todo el pueblo se ha movilizado, todo el mundo está contentísimo y lo vamos a disfrutar. Y ojalá que esta cruz nos traiga mucho amor a Camuñas, muchas devociones y al final que nos acerquemos más a la cruz de Cristo, con entrega y con mucho cariño e ilusión.
Este Lignum Crucis se convierte en el mayor tesoro de esta villa de Camuñas para riqueza espiritual de los fieles y agradecida memoria de los antepasados que desde hace al menos 5 siglos fundaron una hermandad de la Vera Cruz para adorar la Cruz del Señor, esperando que algún día llegara a Camuñas. Los vecinos se han preparado para este momento con varias conferencias y diferentes actos y han costeado entre todos un relicario que se convierte en una pieza de orfebrería única por su tamaño y belleza. La reliquia aportada por el señor arzobispo de Toledo fue recibida en la entrada de Camuñas y llevada en procesión hasta la iglesia parroquial, donde don Francisco Cerro Chaves presidió la Santa Misa. Acabada la Eucaristía, la procesión discurrió hasta la ermita de la Vera Cruz, donde permanecerá para su veneración. El señor arzobispo nos brinda una nueva carta pastoral, la 34ª de las que tenemos en catálogo, seguro que faltan algunas. No es su primera carta sobre San José, ya presentó otra en el año 21, pero en esta la pretensión es, después de hacer un recorrido por la vida de San José y sus virtudes, dar una explicación de la iniciativa de que en el barrio del Patrocinio de San José, en Talavera de la Reina, se dé el paso a un santuario dedicado al custodio del Redentor. Uno de los primeros que hay en España. Seremos casi pioneros. La parroquia de Patrocinio en Talavera de la Reina acogía el pasado 26 de enero la presentación de la carta pastoral del señor arzobispo de Toledo sobre la devoción a San José y su patronazgo en la Iglesia, un documento en el que anuncia la institución del segundo santuario dedicado a San José en nuestro país. Me di cuenta de las posibilidades que tenían, porque ya había muchas iniciativas, muchas cosas que se estaban haciendo de devoción a San José. Entra después toda lo que el Papa Francisco potenció de la devoción a San José y en conversación con el párroco, con el vicario también, provicario de aquella zona, con don Raúl y también con las distintas instituciones, incluso instituciones civiles, yo planteaba con el párroco por qué no hacer un santuario. En esta carta, don Francisco Cerro Chaves hace historia sobre la devoción al Santo Patriarca que fue llamado por Dios para ser esposo de María. Señala en el texto las virtudes esponsales de San José, su paternidad, y concluye la carta con un texto de San Pablo VI, donde el Papa muestra a San José como un hombre honesto, trabajador, a disposición de los designios de Dios. Yo creo que es una figura que podemos aprender mucho, ¿no? Además, en una sociedad como hoy que está en crisis, como se dice hoy en la pastoral, la crisis del adulto, la crisis de la paternidad, la crisis de la persona que presenta, pues yo creo que la figura de San José nos viene de perlas. Durante el Año Santo hay preparados algunos días destacados para ganar el jubileo. El 13 de abril, jubileo de enfermos y personal sanitario. El 15 de abril, jubileo de universitarios. O el 20 de abril, el jubileo de las familias. Citas que quedan recogidas en esta carta pastoral, que tiene como objetivo potenciar y difundir la devoción a San José. La figura de San José, que por eso dediqué yo en mi carta pastoral, titulada El patrocinio de San José, la devoción a San José y su patronazgo en la Iglesia, tiene como este objetivo. La carta pastoral es dar como derecho de ciudadanía, por una parte, a la figura colosal, potente, podríamos decir hoy, de San José, y siempre. La carta pastoral sobre el patrocinio de San José del señor arzobispo de Toledo pueden consultarla en la web www.architoledo.org. Como hace siempre en todas las segundas semanas de febrero, Manos Unidas ha dado el pistoletazo de salida a la campaña anual que este año lleva por eslogan El efecto del ser humano, con el fin de alcanzar un planeta sostenible sin pobreza, ni hambre, ni desigualdad. La delegación de Toledo presentó en rueda de prensa todos los esfuerzos que se llevan a cabo en estos días, sobre todo en este fin de semana, viernes de ayuno voluntario y domingo de colecta, con las que hará por financiar la más de media docena de proyectos que asume. Nos preocupan las personas es el lema de la nueva campaña de Manos Unidas, que tiene como objetivo reducir la desigualdad medioambiental que afecta a los derechos básicos de millones de personas. Mientras que las actividades económicas realizadas en los países desarrollados agravan el problema del cambio climático, son las zonas más pobres las que sufren sus consecuencias. Nos preocupa mucho cómo sufren sobre todo tantos y tantas personas
en estos lugares apartados, donde muchas veces le falta hasta lo imprescindible para comer, donde no tienen medios, donde no tienen medidas sanitarias, donde no tienen pues lo más imprescindible para vivir dignamente como personas humanas. Para ello, y tras 65 años de historia, los 6.500 voluntarios de Manos Unidas, con una recaudación de 50 millones de euros, llevaron a cabo en 2022 un total de 500 actuaciones en ámbitos como la educación, la salud, el agua, la alimentación, la equidad, los derechos humanos y el medio ambiente. Y eso nos convierte en una de las diócesis, en función también del número de habitantes que somos, en una de las 10 diócesis más solidarias con Manos Unidas y que más trabajo y más dedicación hacen a esta transformación del mundo, que esta campaña 65 nos queremos centrar en uno de los grandes problemas, que es el problema del cambio climático. Y es que reduciendo nuestro consumo de agua, de luz, luchando contra el desperdicio alimentario o utilizando el transporte público, podemos reducir los riesgos que sufren países vulnerables de África, América o Asia. Todos tenemos una responsabilidad. Esta casa común, que es preciosa, que es el mundo que Dios ha puesto en nuestras manos y que está lleno de recursos, tenemos que aprovecharlos y compartirlos. Y Manos Unidas en estos días nos va a ayudar a compartir. Así sonó el concierto de Manos Unidas celebrado en el Salón Jesús Hornillos del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes. El señor arzobispo de Toledo acompañó a las numerosas personas que asistieron a este acto organizado por esta entidad de la Iglesia Católica. Es verdad que el Papa Francisco quiso que toda la Iglesia se reuniera en una sola jornada para orar por la pobreza, para sensibilizarnos en la pobreza. Es verdad que el Papa quiso institucionalizar la Jornada Mundial de los Pobres. Pero no es menos cierto que aquí en España, el fin de semana en el que toda la comunidad eclesial repartida por todo este país pues abunda en sensibilidad con la pobreza de todo el mundo, reza y participa de un ayuno voluntario que beneficia tanto espiritual como materialmente a los pobres que hay repartidos por todo el mundo. Este viernes del ayuno voluntario y esta colecta contra el hambre vienen de Manos Unidas. Y para hablar en este segundo fin de semana de febrero de Manos Unidas, tenemos el privilegio de contar, como siempre, con el que es su responsable y director diocesano, que es Antonio Juan Escuartero Rodríguez. Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por habernos hecho un hueco. Gracias a vosotros. ¿Presidente desde cuándo, Antonio? Pues ya voy por el 6º año, con lo cual pues desde el 2018, final de 2018, pues trabajando en Manos Unidas como delegado. Y bueno, ya terminando mis 6 años, pero bueno, con muchas ganas de seguir colaborando en segunda línea. Muy bien. ¿Cómo llegas tú a la presidencia de una institución que generalmente se personaliza siempre en mujeres o tradicionalmente en mujeres, y aquí en Toledo tradicionalmente ha tenido presidencias femeninas? ¿Cómo llegas tú a esta presidencia? Sí, efectivamente, todas las delegadas han sido mujeres, y entre ellas mi madre fue delegada, y yo no tenía una relación con Manos Unidas en estos últimos años, pero bueno, me pidió don Braulio que si podía hacerme cargo de la delegación en ese periodo, y bueno, aunque yo estaba un poquito escéptico, pero bueno, don Braulio, me acuerdo que me decía, dice, bueno, piénsalo unos días, pero di que sí. Entonces, bueno, pues lo pensé unos días y dije, bueno, pues voy a dar ese paso, y la verdad es que no me arrepiento. ¿Y cómo valoras todos estos años en los que ha pasado un poco de todo, sobre todo el parón de la pandemia? ¿Cómo valoras este periodo? Bueno, en general, pues yo conocía a Manos Unidas, lógicamente, tanto a nivel familiar, como decía antes, pero también a nivel de iglesia, pues Manos Unidas está muy presente, y yo como profesor pues hemos hecho campañas de Manos Unidas, y la verdad es que pues era una institución a la que yo tenía también un especial aprecio. Dentro de Manos Unidas, pues efectivamente pues hemos tenido dificultades también, como en todas las instituciones, por el tema de la pandemia. Ha habido un antes y un después, pero bueno, después de la pandemia pues verdaderamente pues volvimos y resurgimos,
Y yo me quedo con muchísimos aspectos positivos que son, por ejemplo, pues el trabajo que realizan en un montón de pueblos, porque Manos Unidas no es la diócesis de Toledo, o sea, Manos Unidas no es la delegación que está en Toledo y que también en estos años cambiamos de ubicación, sino que hay unos grupos muy activos de los que he aprendido mucho en muchos pueblos, especialmente en la zona de La Mancha, en la Sagra también, y en la zona de Talavera, pues hay pueblos que llevan años trabajando fenomenal y muy implicados y que implican a su vez a la parroquia y al pueblo entero en los proyectos que cada año pues van financiando y que van haciendo actividades de lo más original y que llevan mucho tiempo de preparación y son grupos muy heterogéneos. También es verdad que tenemos que renovarnos, que hay gente mayor que lo está dando todo, pero sí que estamos siempre pensando en que se tiene que unir pues otras personas, ¿no?, de iglesia, de gente de mediana edad y también gente joven, que es nuestro reto para irnos renovando también, pues como todas las instituciones. De manera que lo más positivo de todo este periodo ha sido el testimonio o el compromiso de mucha gente anónima que te has encontrado por ahí, ¿no? Sí, efectivamente, gente que dicen responsables de pueblos o voluntarias, la mayoría pues con muchísimos años, que dicen, pues yo llevo 20 años, 30 años trabajando en Manos Unidas y como el primer día. Y luego también he tenido también el privilegio, y eso verdaderamente doy gracias a Dios por ello, porque he conocido también a muchos misioneros que han venido por aquí, a muchas personas que dan su vida en zonas de misión, socios locales que llamamos nosotros de Manos Unidas, que han estado por aquí, y algunos que yo he conocido en algunos países cuando he viajado, por ejemplo, pues en el Líbano, o en Israel, en Siria, en el Congo y demás. O sea, que verdaderamente ver el fruto de Manos Unidas en determinados países y ver cómo cambia la realidad de algunas regiones que he podido visitar y ver a esos socios locales cómo están tan agradecidos a Manos Unidas que a mí, pues eso también para mí ha sido un privilegio poder conocer a esas personas también. ¿Y lo más difícil? Recuerdo hablar contigo prácticamente recién elegido, bueno, los primeros meses, y recuerdo que te llamaba, o se te hacía un poco cuesta arriba el reclamo que tenía el presidente en tantos pueblos en tan poco tiempo, ¿no? Aquellos veranos de tómbolas, de cenas benéficas, en los 4 puntos cardinales de la archidiócesis. Después de 6 años, ¿qué es lo que te ha costado más o qué ha sido lo más duro de estos 6 años? ¿Si ha habido algo duro? La verdad es que, bueno, hay muchos aspectos también que son duros, claro, porque yo trabajo y entonces pues no tengo una vida como suele ser habitual, ha sido habitual en los últimos años de personas a lo mejor que ya no tenían que trabajar. Entonces, claro, para mí eso era un hándicap y yo se lo he dicho a muchas personas. Incluso a vosotros también aquí en los medios de comunicación, cuando alguna vez hemos tenido que hacer alguna cosa por las mañanas que yo pues no me puedo duplicar y para mí ha sido un poquito estresante algunas épocas sobre todo. Y esta semana, por ejemplo, que tenemos un misionero que nos acompaña y tal, pues gracias a otras voluntarias que también colaboran y que hacen su trabajo muy bien, pues podemos sacar adelante muchas más cosas porque yo hay momentos en los que no puedo. Entonces, verdaderamente, pues ha sido duro algunas veces y también tienes que aprender, por otro lado, a dosificarte y a decir que no. Yo cuando llegó la pandemia, pues dentro del mal que supuso este periodo, pues también fue un momento de bajar un poquito el pistón, porque claro, estar continuamente de un pueblo a otro, actividades, ruedas de prensa, trabajo de la oficina, de la delegación, pues son también mucho trabajo burocrático y administrativo y demás. Pues yo hay veces que humanamente pues me quejo todavía de que es que no se puede. Claro. La semana pasada estuve en Roma con los alumnos, ahora hemos tenido la semana de la campaña y entonces continuamente muchas veces se me solapan actividades y trabajos y demás, pero bueno, yo verdaderamente, si tuviera otra vez que decir que sí, ya conociendo lo que es el trabajo de Manos Unidas, pues seguramente que diría otra vez que sí. Para los que no sepan del todo, te dedicas a la docencia,
en el San Juan Bautista de Tavera, además de otros compromisos personales que tienes desde hace bastante tiempo y has adquirido estos, y bueno, pues hay que agradecerle un poco a todo el mundo que haya sabido encajar tu procelosa agenda en algún momento del año. Y tal vez para otra ocasión dejemos como una especie de gran repaso de lo que han sido estas dos legislaturas tuyas, cambio de sede, cambio de algunos tipos de trabajo, la aparición de otras nuevas maneras de llevar a cabo la sensibilización. Igual para otra ocasión dejamos como una especie de repaso pues de eso, de las Manos Unidas de aquí, de la calle Trinidad 12, no solamente por las sedes, sino por una nueva manera de llevar a cabo las tareas. Vamos a presentar la campaña de este año, campaña 65, Antonio. Campaña 65, efectivamente. ¿Y de qué va la campaña de este año? Bueno, el título, como ya han visto en los carteles que se han puesto ya en muchos sitios y en los medios de comunicación, hace un poco hincapié en el cambio climático, se llama el efecto ser humano, y nosotros un poco queremos hacer notar cómo el ser humano pues, es capaz de modificar el mundo y transformarlo para el bien, pero también en determinadas circunstancias pues, lo causamos un mal a nuestro planeta, y que es una evidencia. Yo sé que habrá gente que puede negar el cambio climático o que lo achaque a que son periodos cíclicos de cambios del clima y demás, pero yo estoy convencido de que es una realidad y que yo creo que también como cristianos podemos aportar nuestro punto de vista, que tiene que ser un punto de vista sosegado, que no tiene que ser pues una lucha por el cambio climático, o sea, por acabar con este cambio climático, con este efecto que estamos provocando de una forma agresiva o violenta, o rechazando modos de vida y demás. Pero pienso que realmente sí que podemos hacer algo, y como cristianos, y siguiendo un poco lo que nos dice el Papa en sus encíclicas, pues yo pienso que sí que podemos dar nuestra visión, y que es una visión evangélica, es una visión de tradición de la Iglesia, y que ya pues desde San Francisco de Asís pues sabemos que somos parte de un planeta y que son las criaturas que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar. Pues me alegro que saques a relucir este aspecto de que la degradación del mundo, el cambio climático, hombre, desideologizado y vivido con serenidad, como bien dices, pues es algo en lo que nosotros también tenemos que tomar parte, ¿no? No tomar parte en ningún tipo de militancia, sino simplemente vivirlo como lo que dice el Papa constantemente, que es la casa común, y que también a nosotros nos toca pues no vivir ajenos a ello, por lo menos, ¿no? Bueno, pues es tú has sido testigo, porque tú estás muy viajado, entonces tú has sido testigo en Centroáfrica de la degradación de la ecología, ¿no? Sí, efectivamente. Yo estuve en el Congo, y cuando iba al Congo digo, bueno, pues mira, aprovechando también a ver si puedo pues conocer también lo que es la selva ecuatorial africana, que tiene pues tanto que ver y demás. Y yo, por más que viajaba por ahí, que era complicadísimo viajar, pues lo único que veía eran incendios, eran camiones sacando madera, eran ríos contaminados, eran minas ahí a cielo abierto, trabajando niños y demás. Y yo decía, bueno, esto no es el paraíso que vemos en los documentales. Sí que efectivamente que hay unas reservas y tal, que luego al final pues vi un poco de pasada, pero en general el país, yo me quedé espantado, la verdad, me quedé espantado, y la gente decía, no, es que antes teníamos agua, antes podíamos pues ir a la selva a tener nuestro modo de vida, y ya no, esto no lo tenemos. También que cuando era joven, que estuve también en Bolivia, estuve 1 año y medio allí, y luego volví después, y verdaderamente, o sea, sitios donde yo había pasado y demás, pues ahora son plantaciones de soja, que son kilómetros y kilómetros de plantaciones, y que efectivamente, pues claro, pues tenemos que alimentarnos y tenemos que tener minerales y demás, pero también pienso que tenemos que dosificar también nuestro consumo. No puede ser que el 10% de la población rica, en la que nos incluimos nosotros, consuma el 50% de los recursos del planeta, porque somos menos de 1.000 millones de personas, y hay 8.000 millones de personas
que se quedan, que tienen que repartirse ese 50%, y los recursos no son ilimitados, eso lo sabemos todos. O sea, es lo que tenemos y es lo que tenemos que preservar y lo que tenemos que conservar por un lado y no derrochar. Yo creo que esas son cosas que enseñamos en las familias, a los niños, en las escuelas, y que toda la sociedad yo creo que compartimos, y como Iglesia pues hacemos también, ponemos nuestro granito de arena. Pues ahí está muy evidente el efecto ser humano, es decir, el mundo se está deteriorando, la ecología se deteriora, en parte nosotros somos responsables, la imagen es muy inequívoca, en una paramera allí, en una sabana africana, un árbol seco en el horizonte. Los curas somos gente muy singular, Antonio, y a menudo decimos que todas estas campañas de Manos Unidas manejan una iconografía poco cristiana. Aquí no aparecen motivos cristianos, motivos evangélicos. Tiréis mucho de iconografía así un poco impactante visualmente, pero que hay poco trasfondo cristiano en el que rascar. Los curas a veces decimos, es que no parece que sea algo decididamente con ideario cristiano, ideario católico. ¿Tú qué nos dices? Bueno, yo creo que los carteles cumplen una función, una función que impacta, y luego hay que saberlo explicar y saber decir, o sea, nosotros creo que todo el mundo sabe, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, porque no nos ocultamos para nada, decimos que somos una organización no gubernamental de desarrollo de la Iglesia Católica. O sea, eso debajo del cartel o debajo de cualquier folleto, tríptico y demás, pone eso. O sea, somos la organización de la Iglesia Católica Española que se dedica a hacer proyectos de desarrollo. Es también lógico que haya otras ONGs que son de congregaciones religiosas o que son de instituciones de otro tipo, y de tipo laico y demás, que hacen también su labor muy buena. También es cierto que hay ONGs que eran de la Iglesia y que han dejado de ser de la Iglesia. Sí. Y Manos Unidas tiene ganas de permanecer en la Iglesia y de renunciar incluso a lo mejor a determinadas subvenciones, a determinadas ayudas que a lo mejor dejando de lado nuestro marchamo de cristianos o de formar parte de la Iglesia, pues podríamos recurrir y no lo hacemos, y entonces prácticamente el 90% de los fondos que tiene Manos Unidas con los que financia proyectos son fondos privados, entendiendo privados como pues parroquias, donativos de las parroquias, ahora del domingo que va a ser la colecta, de colegios religiosos o no religiosos, de personas particulares, de socios, de donaciones también, pues que a lo mejor alguna herencia o alguna donación así especial de alguna empresa y demás, esos llamamos nosotros privados, y luego solamente es un 10% que son fondos públicos, que muchas administraciones públicas pues tienen un porcentaje que dedican a ayudar al tercer mundo, y como ellos no tienen la infraestructura suficiente, pues también financian a determinadas organizaciones que tienen que tener un reconocido prestigio, un trabajo pues muy escrupuloso con esos fondos, y entonces pues sí que nos entregan, pero ese es solamente 10%. Yo sé que hay otras ONGs que a lo mejor es justamente al revés, el 70-80% son donaciones públicas y el 20 o 30% o el 10% pues son donaciones privadas. Nosotros siempre lo hemos hecho así y llegamos a donde podemos llegar, y ya veremos a ver si se financian los proyectos de 2024. De momento hay una previsión y a partir de ahí pues se van cubriendo esos objetivos que tenemos en este año. Antes de ver lo que nos ponéis por delante para la campaña de este año, no sé si tenéis completamente cerrada la campaña del 23, sobre todo cerrada en números, para saber qué tal fue. Bueno, 2023 ha sido un año bastante bueno, como ya estamos aprendiendo rendimiento y se están haciendo casi todas las actividades, o todas las actividades que se iban dejando y que ha costado también algunas volverlas a introducir en los pueblos y demás, pero bueno, en general estamos muy contentos. No tenemos una cifra exacta porque aunque ya la campaña se ha cerrado, pero ahora hay que auditar y hay que hacer una labor ahora muy escrupulosa con esos fondos y demás, entonces seguramente a finales de este mes, suele salir en marzo, pues ya sale toda la auditoría y ya se hace la memoria económica y demás. Pero bueno, con datos de 2022,
pues Manos Unidas a nivel nacional recaudó 50 millones de euros, que cuando se dice así, pues parece poca cosa o parece mucho, pero depende de cada uno de cómo lo mire. Sí, claro. Pero bueno, 50 millones de euros es un dineral. Y la diócesis de Toledo, de esos 50 millones, nosotros aportamos 1 millón de euros. Caramba. Entonces, estamos muy contentos también porque no somos una diócesis especialmente pues, significativa demográficamente, o sea, somos 600.000 habitantes aproximadamente, pues en ese ranking pues seremos, por número de habitantes, pues seremos de las 10 diócesis que más dinero aportan. Y sin tener músculo industrial, lo que dices tú, y sin ser demográficamente la más potente. Exactamente, sí, que somos también una diócesis que no tiene grandes ciudades y grandes barrios así pues significativos o grandes empresas, y bueno, estamos muy contentos, la verdad. Se sacan, por tanto, todos los proyectos que vosotros ponéis sobre la mesa últimamente, se sacan adelante y se consiguen cubrir. Sí, incluso pues nosotros hacemos una estimación, nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, hay veces que, por ejemplo, en la campaña de 2022, pues sacamos más. Entonces, bueno, son proyectos que en cierto modo pues se reparten por la diócesis, pero también hay proyectos que no se llegan a repartir por la diócesis porque se quedan ahí y se intentan financiar pues con otros fondos que llegan sorpresivamente en las diócesis o a nivel nacional también, pues una donación de alguna empresa a nivel nacional que en enero no se contaba con ella, pero en el mes de septiembre pues se ha firmado un acuerdo o han dado una donación o una herencia, que algunas veces pues son herencias significativas y otras veces son herencias, pues vamos, lo que sea verdaderamente, pues viene fenomenal, pero algunas veces a nosotros como diócesis también pues nos han venido algunas herencias muy significativas y estamos eternamente agradecidos a estas personas, a algunas anónimas y otras pues más conocidas, que verdaderamente pues nos han sorprendido y claro, pues no pensamos en febrero hasta dónde va a llegar la campaña. Entonces, si son más, pues hay tal cantidad de proyectos. Yo cuando tengo que viajar a algún sitio y tal, pues me dicen, a ver, tal, si pueden ayudar en esto, en lo otro. Hace poco que estaba en Marruecos y yo, bueno, pues tomo nota, introduzco un poquito los pasos que tienen que dar para elaborar un proyecto y demás, y luego ya pues los servicios técnicos en Madrid pues son los que valoran si ese proyecto se puede realizar o no. Yo aporto un poco pues la primera impresión, por así decirlo, y luego ya pues se tienen que valorar, y algunas veces pues se tiene que decir que no, o porque no hay fondos suficientes para ese año, se tienen que dejar para otro año, o porque pues haya una serie de carencias que no son proyectos viables. De manera que seguís pidiendo proyectos, los vais colocando por reciprestazgos, por colegios, en fin, como hacéis un reparto, y os guardáis alguno más en el cajón por si acaso, ¿no? Por si... Exactamente, de hecho tenemos 14 proyectos elegidos y luego pues en función de lo que vamos viendo pues también podemos pedir la ampliación de alguno o alguno nuevo. ¿La diócesis de Toledo últimamente qué viene pidiendo? ¿Entre 12 y 14? ¿Cuántos? Sí. Bueno, claro, los proyectos cada uno tiene su cuantía, entonces hay que hacer un cómputo así general que siempre nosotros pues estimamos entre los 700 y 800.000 euros. Pensamos que estamos sacando cada año. En 2022 fue 1 millón y este año pues no lo sabemos. El año pasado pues estamos rondando siempre 700 a 800.000 euros, una cosa así. Entonces pues en función de eso elegimos los proyectos. Este año hemos elegido 14 proyectos y bueno, pues lo que hacemos es repartirlos más o menos por determinadas zonas de la diócesis, a nivel de vicarías o a nivel de arciprestazgos, y pues hacemos un poco el compromiso, hacemos ver que pues ese arciprestazgo, esa parroquia concreta, pues financia o ayuda a financiar, mejor dicho, un proyecto de desarrollo de Manos Unidas, y entonces pues bueno, pues es una motivación también para que pongamos un poquito de rostro a esos pobres que vamos a ayudar al fin y al cabo. Entonces, pues intentamos alternar, que sean de diferentes países, que sean de todos los ámbitos en los que colabora Manos Unidas. O sea, tenemos proyectos de educación, tenemos proyectos de sanidad, tenemos proyectos de
de agricultura, de agua. ¿Y por zonas del mundo cómo más o menos este año? Pues tenemos principalmente los proyectos, ya yo por lo menos en los años en los que yo soy el delegado, pues pienso que es el continente africano el que tiene pues más necesidad, ¿no? Y también es nuestro continente vecino, y de tal forma que también nos podemos beneficiar del progreso de esas personas como país, en cierto modo, para decir, si es que hacer ver un poco también a la sociedad española y a todas las instituciones que la migración tiene una motivación, también una motivación climática, y que a lo mejor nosotros podemos aportar la visión de decir que a las personas que quieren emigrar, sobre todo jóvenes, que no encuentran un futuro, hacerles ver que puede haber una alternativa, que puede ser educacional, sanitaria, de trabajo, y que no tienen por qué marcharse. Yo cuando he estado en África, la verdad es que no conozco mucho, conozco más otros países, pero por ejemplo en Siria que estaban en guerra, la gente no se quiere ir de su país. Pensamos que no, la gente, o sea, habrá gente que se quiera ir, lógicamente, pero mucha gente no se quiere ir. Quiere que tener su vida y su trabajo, y que no haya guerras, y tener una alternativa y poder estudiar. Y si eso, gracias a Manos Unidas o gracias a la labor de la Iglesia o de otras instituciones, otras ONGs y demás, se puede conseguir, pues oye, pues la gente, yo pienso que como en su país, con dignidad, pues no se está en ningún sitio. Entonces, hace poco trajiste de la mano, ¿no? Conseguiste que pudiésemos tener el testimonio de Fray Rocha, del señor arzobispo de Tánger, que ya nos dijo que allí aquello lo teníamos abierto, que todo era bueno para el convento y que cualquier cosa que hiciésemos por él. ¿Vais a conseguir algún proyecto para Tánger, para el arzobispo? Efectivamente. Bueno, ya se había colaborado con la diócesis de Tánger en otros años, y ahora pues con Monseñor Emilio Rocha, justo él ha pedido determinados proyectos, y algunas órdenes religiosas también los han pedido, y uno de ellos en concreto pues lo hemos solicitado para que nos lo asignen a nosotros por esta vinculación que tenemos con Fray Emilio, en mi caso a nivel también de amistad, pero él ha sido también fraile en San Juan de los Reyes, él tiene mucho aprecio a Toledo, además también por motivos familiares, y él está encantado, además es muy amigo de don Francisco, y se conocen bastante, con lo cual pues bueno, pues nosotros vamos a financiar un proyecto precisamente para personas migrantes que quedan en Tánger, pues esperando pasar al paraíso, pero que se quedan allí meses y años, y niños de la calle, y mujeres africanas que han sido violadas y que tienen niños pequeños allí, y que hay que dar una solución como Iglesia, y él como diócesis y como obispo muy sensible a estas necesidades, pues uno de los proyectos lo tenemos, y precisamente además también la delegación de misiones está preparando a un grupo de jóvenes para viajar a algunos países a hacer un poquito de voluntariado, y uno de los países es Tánger, precisamente, es la diócesis de Tánger, y van a ir en el mes de julio a trabajar allí en algunos proyectos que son de Manos Unidas, también en algunos proyectos de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, que yo también conozco, y bueno, pues estas son las cosas y casualidades que suceden, y creo que don Francisco tiene interés por conocer la diócesis de Tánger, y va a aprovechar esos días que están allí los jóvenes. Probablemente se acerque don Francisco con los jóvenes. A lo mejor también pues estaré por allá algún día, pues haremos también una visita, y también conoceremos los nuevos proyectos de Manos Unidas, cómo se están desarrollando. Y ya digo, uno de ellos financiado por el arciprestazgo de Villacañas, precisamente. Qué interesante. Antonio, para todo el que nos está escuchando y quiera saber cómo puede colaborar, los legados, que es algo de lo que nunca hablaremos suficientemente y que tanto os ha beneficiado en esta última época, en esta última etapa. Para todo el que quiera saber más, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros, Antonio? Bueno, pues muy fácil, porque como estamos haciendo continuamente actividades de todo tipo en todos los ámbitos y en todos los niveles, a nivel diocesano y aquí en la ciudad de Toledo,
pues sabemos que mucha gente pues le gusta participar en nuestras actividades y allí es el momento también óptimo para decir, pues a mí me gustaría echar una mano, porque no solo necesitamos fondos, sino también necesitamos claro. brazos. Entonces, la verdad que hay gente que se acerca y quiere colaborar a nivel puntual, a nivel pues de unas pequeñas aportaciones en alguna actividad concreta o durante todo el año, pues estamos abiertos a eso. En todos los pueblos donde tenemos voluntarios o en nuevos pueblos que también quieran ellos tener un poquito pues un grupo de manos unidas en algunos pueblos. Y luego, por otro lado, pues los cauces habituales de recogida de fondos son pues la colecta que vamos a hacer el domingo. Insistimos también que ojalá pues aumentáramos el número de socios, tenemos bastantes socios que todos los meses o cada trimestre y demás ellos ponen su cuota y entonces pues contamos con esos fondos sí o sí, no hace falta hacer ninguna actividad, porque esta gente solidaria y que está muy vinculada a Manos Unidas porque recibe la revista, conoce de primera mano pues a dónde van los fondos y demás, pues esas personas pues nos gustaría que fueran más, y en los trípticos que repartimos en las parroquias pues cuestión de apuntarse. Además apuntarse como socio tiene la compensación que desgrava en Hacienda. Sí, entonces el 80% de lo que se aporta, de los primeros 180 euros me parece, pues se desgrava en Hacienda, con lo cual hay mucha gente que dice, jolín, pues he dado 200 euros a Manos Unidas y me siento plenamente vinculado y que estoy ayudando a transformar un poco el mundo y a mejorarlo, y Hacienda me ha devuelto 150. Tiene pues, beneficios fiscales. Pues no viene mal eso, ¿no? Bueno, pues dejamos en la invitación, Manos Unidas, transparente, muy auditada, que gestiona los recursos de la mejor manera posible, con mucho arraigo en nuestra diócesis, y bueno, pues que lleva a cabo esta tarea muy cristiana, y que además pues es uno de los orgullos locales que tenemos, ¿no? Tener esa especie de cauce de colaboración con la pobreza del mundo. Muchísimas gracias, Antonio, por todo esto. Gracias a vosotros. Muy bien. Una de las personas que le ha puesto rostro este año a la campaña de Manos Unidas es el padre Antonio Gasolina, sacerdote de Mozambique desde hace una década al frente de la parroquia de Netía, una localidad rural fundada alrededor de una misión creada en los 60 por sacerdotes italianos y abandonada tras la independencia del país en el año 75. Tras unos años prácticamente abandonada, este carismático sacerdote diocesano ha creado un futuro de desarrollo humano, de respeto medioambiental y de servicio al Evangelio. El sacerdote Antonio Gasolina es el enlace de Manos Unidas en el norte de Mozambique. Se trata de una zona donde los recursos no están al servicio de la población local, sino que son exportados. Uno de los problemas más recurrentes es la falta de energía. O lo era, porque en 2020 Manos Unidas financió un sistema fotovoltaico, algo que revolucionó la vida de los habitantes. Graças a Deus, graças a Manos Unidas, hoje temos computadores na escola e os alunos fazem trabalho no computador, investigam através do computador. E não só isso, é que já podemos, a nossa comunidade pode vir comprar algum produto fresco na escola. No tenían futuro, pero entonces se creó una escuela agraria de formación teórica y práctica para la difusión de nuevas y más eficaces técnicas de cultivo. Se construyó una presa de agua. Temos uma represa com água mais ou menos potável. Digo mais ou menos porque é água parada, não é? Mas é boa. É boa, dá para cozinhar, dá para regar na escola. É boa em relação à água que tínhamos. Además, un proyecto de asistencia a las mujeres propició nuevas oportunidades para muchas familias. Por todo ello, el padre Gasolina agradece a Manos Unidas y a la ciudad de Toledo cada euro invertido en su causa. Todos que vêm visitar os projetos vivem na nossa casa, hospedam na nossa casa. Tomam banho, aquela água que nós tomamos banho, com a caneca. Comem aquilo que comemos ali. Portanto, as vossas contribuições podem crer que chegam 90%, se não 95% ou 100%. Chegam a nós.
Este es solo uno de los 500 proyectos que Manos Unidas desarrolla por todo el mundo. Para este 2024 se han encomendado a la diócesis primada 14 acciones repartidas por África, el Líbano, Haití, Filipinas y Camboya. La capilla de la Adoración Eucarística Perpetua, ubicada en la capilla arzobispal de la calle Trinidad de Toledo, conmemora este mismo domingo su 19º aniversario y recuerda con agradecimiento que fue inaugurada un 11 de febrero de 2005 por el cardenal Cañizares. Aunque el número de personas comprometidas en la adoración ha fluctuado a lo largo de estos años, 4 centenares de adoradores hacen posible que este lugar de encuentro con el Señor se mantenga abierto todas las horas, todos los días. Era el 11 de febrero de 2005 cuando el entonces cardenal de Toledo, don Antonio Cañizares, inauguraba una nueva capilla para la adoración eucarística perpetua en la capilla arzobispal de la Inmaculada, en la calle Trinidad de Toledo. Y el próximo domingo celebrarán estos 19 años con una misa en acción de gracias que presidirá el señor arzobispo de Toledo a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santo Tomé, por todos los frutos que se han dado a lo largo de estos años. El primer fruto es haber tenido una segunda capilla como consecuencia de la primera, ¿no? Es la de San Juan de la Cruz, la segunda. Y el cambio radical también que se ha ido produciendo a lo largo de estos 9 años es una cosa que no se nota, pero es palpable. Cerca de 400 son los adoradores que semanalmente mantienen su compromiso, haciendo que esta capilla permanezca abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Una realidad que no entiende de números ni de proporcionalidad. Con un cálculo muy sencillo, el Señor nos regala 10.080 minutos a la semana y solo nos pide 60. Entonces yo invito a todos los que nos están escuchando a que se decidan. 60 minutos a la semana no es nada. Comenzará a las 6:30 de la tarde el triduo de preparación del 19º aniversario de la adoración eucarística perpetua, que podrán seguir en directo los próximos días a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. De unos años a esta parte, la Iglesia española celebra una amplia campaña del enfermo que se abre con la celebración de la Jornada Mundial en el Día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, que este año cae en domingo, y se cierra con la Pascua del Enfermo el próximo 5 de mayo. Nuestra Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha organizado una Eucaristía para este domingo, Jornada Mundial, en la capilla de la Residencia Santa Casilda, a las 5 de la tarde, en la que además se impartirá la unción de enfermos. Dar esperanza en la tristeza es el lema de la campaña del enfermo 2024, una reflexión que nos propone el Secretariado de Pastoral de la Salud, ya que han aumentado considerablemente el número de personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional. Campaña y jornada del enfermo que nos interpelan a todos. Nos ayuda a tomar conciencia a todos y a cada uno de nosotros de la importancia y de la necesidad de ayudar, atender y cuidar a las personas que están pasando por un proceso de enfermedad. La campaña del enfermo se desarrolla desde el 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo, Fiesta de la Virgen de Lourdes, hasta la Pascua del Enfermo, el 5 de mayo. Desde el Secretariado de Pastoral de la Salud, el domingo celebrarán esta jornada en Toledo. Vamos a tener la celebración de la Eucaristía con la unción de enfermos para todas aquellas personas que soliciten recibir el sacramento de la unción, para que les ayude y fortalezca en su enfermedad o en su ancianidad. Y luego terminaremos la jornada yendo desde Santa Casilda a la Casa de Ejercicios, a la gruta de la Virgen de Lourdes que hay en la Casa de Ejercicios, para tener un acto mariano y concluir así la jornada. La celebración con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo estará presidida por el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, don Fernando González Espuela. La exposición de pintura de Teresa Peña llega a la Sala de Exposiciones del Arzobispado de Toledo tras su rotundo éxito en Talavera y Madrid. Durante 3 semanas se podrá disfrutar de esta muestra en la calle Trinidad, gracias al empeño puesto por la Delegación Diocesana de Fe y Cultura, que valoran la obra de Teresa Peña como el catálogo de pintura más atrevido de su tiempo, que supuso una revolución para el arte sacro en España.
Pueden disfrutarlo estas 3 semanas, de martes a domingo, de 11 a 2 y de 4 a 7. Tras su paso por la Colegial de Talavera de la Reina y la Sala o Lumen de Madrid, donde ha superado los 3.000 y 5.000 visitantes, respectivamente, por fin tenemos en Toledo la muestra del artista Teresa Peña. 20 obras coloristas y fuertemente expresivas que llenan de vida las paredes de la sala de exposiciones del Arzobispado en la calle Trinidad, y en las que llama la atención el llamativo lenguaje moderno y atrevido con el que la pintora rompió todos los esquemas tradicionales en la representación de temas como la Visitación, la Piedad o el Santo Entierro. Teresa Peña nació en Madrid en 1935 y fue la primera mujer en alzarse con la más cotizada de las recompensas en el arte, la beca para estudiar en Roma. De hecho, conseguiría numerosos premios a lo largo de su vida, pero quiso alejarse de la fama para acercarse al mundo de la marginación, donde encontró inspiración y vocación. Durante las 3 próximas semanas, hasta el 25 de febrero, los visitantes podrán admirar a través de Alégrate las pinturas más atrevidas de su tiempo, que supusieron una revolución para el arte sacro en España. Bueno, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Les esperamos la semana que viene en una nueva cita con nuestra Iglesia diocesana. Ya saben de sobra que pueden volver a visionar todo esto y mucho más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les esperamos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, para más y mejor información de nuestra vida cristiana. Hasta entonces, que sean felices.